Buenas noches, bienvenidos señores a esta Expo Conference. Estamos, ustedes saben, en la octava Expo Conference Expo Minas y en la vigésimo primera Expo Conferencia Oil and Power. Hoy día tenemos al ingeniero que representa a la empresa Fedimetal. El ingeniero es Renato Tosín y el tema de su discurso va a ser beneficios de la galvanización, casos de éxito y oportunidades en el sector minero y petrolero. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, gracias por la invitación de Fedimetal una vez más. Yo creo que es ya la segunda vez que vengo al Expo Minas para exponer un tema que consideramos muy importante, ¿no? La manera que entendemos ser la mejor para proteger las estructuras. Vamos a ver en esta presentación que al final el acero en el rubro minero y en el rubro petrolero, pues se exige mucho del acero y hay que protegerlo para evitar paradas de planta, evitar mantenimientos innecesarios, ¿no? Entonces yo voy a hablar un poco de las aplicaciones de la galvanización en el sector minero. ¿Puede pasar, por favor, señorita? La agenda es un poco, voy a hablar un poquito de la corrosión, los costos de la corrosión incluso, los conceptos básicos de la galvanización en el sector de minería, algunos comparativos de costos con otros sistemas de protección, los casos de éxito en este sector y también algunas aplicaciones en el sector de petrolero Oil and Power, ¿no? Primero agradezco nuevamente a Fedimetal, a sus asociados por la invitación. Y bueno, yo suelo empezar, ¿no?, con una pregunta que para el próximo año ya tendré que cambiar mi pregunta porque siempre que hago todos ya saben la respuesta, que más que nada es una pregunta provocativa, ¿no? ¿Quién creen que es el mayor consumidor de acero en el mundo? Pues bueno, muchos se responden China, otros se responden Estados Unidos, pero la verdad es que el mayor consumidor de acero en el mundo es la corrosión. Y yo voy a explicar un poquito el por qué, ¿no? Antes de explicar el por qué es importante hablar un poco de los conceptos de la corrosión, ¿no? Al final la corrosión es la tendencia que tienen los materiales a volver a su estado natural. En el caso del metal es el estado mineral, ¿no? Entonces, a través de la metalurgia y utilizándose de energía, el mineral se transforma en metal, pero este metal no está en su estado natural, en su estado más estable. Entonces, dependiendo de esta energía, a través de la corrosión, es que el metal tiene la tendencia de volver a su estado natural, ¿no? Y al final la corrosión depende de muchos factores, ¿no? Al final depende más del ambiente donde está inserido, si hay muchos sales, si hay gases, si hay humedad, si hay bajas o altas temperaturas, si hay muchos vientos. Entonces depende mucho de dónde está inserida la estructura, esta va a ser más o menos corrosible, ¿no? ¿Y por qué al final la corrosión es el mayor consumidor de acero en el mundo? 30% de la producción mundial de hierro y acero se pierde debido a la corrosión. Según la NACE y la World Corrosion Association, se dice que más o menos de 1 a 5% del PIB de los países se pierde con la corrosión. Cuando llevamos estos números más afinados a 3.4% del PIB, cuando vemos el PIB de Ecuador en 2019, que ha sido un año un poco más realista, de 108 miles de millones de dólares que ha sido el PIB, pues se ha perdido 3.7 miles de millones solo con la corrosión. Y la misma asociación dice con el uso de técnicas adecuadas se podría ahorrar 25% de este monto, es decir, casi 1 billón podría ser ahorrado y invertido en otras cosas, en la salud, en la educación, en seguridad, en fin, ¿no? Y lo que hablaba de los ambientes que están al final, la norma ISO 9223 dice que algunos de los factores más importantes son la humedad, la concentración de cloruro y la concentración de dióxido de azufre.
Y esta misma norma, ella clasifica en categorías de corrosión los ambientes. Incluso acá en el Ecuador, a través de la universidad, yo creo que Politécnica, se está haciendo el mapa de la corrosión, teniendo estaciones en varias regiones del país para poder tener bien claro cuál es la categoría de corrosividad de cada región, ¿no? Y cuando vemos la tasa media de la corrosión del zinc, ¿qué es la tasa media de corrosión? Es cuántos micrómetros se pierde al año de material, ¿no? Entonces, para una categoría de corrosión alta, que es una C5, un ambiente agresivo de alta humedad y alta salinidad, el zinc va a perder de 4.2 a 8.4 micrómetros al año, ¿no? Y el acero carbono pierde de 80 a 200. Eso significa que con un espesor de, por ejemplo, 80 micrómetros de revestimientos y a una tasa de 8, va a tardar 10 años para que todo el zinc corroa y ahí sí empiece a corroer el acero, ¿no? ¿Puede pasar, por favor, señorita? Voy a pasar un poco más rápida esta parte conceptual. Una antes, por favor. Ahí. Eso es la gráfica y la tabla de las normas de galvanizado, más bien de protección con el zinc de formas diferentes, ¿no? Muchas veces, y eso es importante aclarar porque hoy en día muchas veces se utiliza el pregalvanizado, ¿no? Y como podemos ver, la parte de arriba es el galvanizado por inmersión en caliente, la del medio es el pregalvanizado y la última es el electrogalvanizado o electrodepositado. Y cuando hablamos de un galvanizado en caliente por un espesor de 140 a un ambiente C5, podemos ver que va a durar de 17 a 33 años. Cuando vemos el pregalvanizado a este mismo ambiente agresivo, a un espesor mucho menor, que es de hecho mucho menor, tiene 42 micrómetros, pues va a durar de 5 a 10. Y eventualmente puede ser 20 micrómetros, que va a durar de 2 a 5. Entonces muchas veces hay esta confusión de decir, no, pero yo utilicé el galvanizado, pero me duró 2 años. Pero no, y al final cuando se pregunta, ¿pero era el galvanizado por inmersión en caliente o era el pregalvanizado? Ah, no sé. Entonces eso es importante aclarar a la hora de hablar de las diferencias, ¿no? Y aquí está más o menos la gráfica de la diferencia de espesores entre el galvanizado electrolítico, el continuo, que el pregalvanizado, hasta llegar a la galvanización y la metalización, que es la aspersión térmica. Cuando hablamos de la galvanización en el sector de la minería, ¿no? Al final la industria minera cuenta con muy importantes inversiones y como sabemos, el acero juega un papel muy importante, ¿no? Acá incluso es una mina de Nexa que va a empezar a operar el próximo año y el acero puede estar en varias partes de la mina, desde la superficie con los soportes de tanque, los pórticos, las chimeneas, en el área de transporte, desde las estaciones de transferencia de mineral, los rieles, los pozos y galerías, y también de retención, que son los soportes de techo, ¿no? Y al final, realizar mantenimiento de esas estructuras en sitios complejos y una mina en general suele ser de difícil acceso, pues hace con que eso sea más complejo y obviamente más costoso para la mina y también sea en el sector petrolero también, ¿no? Y al final, eso hace con que la galvanización sea una decisión más interesante, ya sea por temas técnicos y de evitar el mantenimiento, y lo que también hace con que haya una reducción de costos, ¿no? Obviamente que hay que tener en cuenta que el acero, cuando está en este tipo de situación, es bastante exigido, ¿no? Se exige mucho, se lleva al acero al máximo esfuerzo, desde inmersión total en agua, condiciones de abrasión, humedad, temperaturas y acidez y alcalinidad. Y cuando hablamos del pH, un pH muy ácido, el galvanizado tiene una pérdida de espesor un poco mayor, ¿no? Entonces no es tan recomendado solo el galvanizado, sino una protección con pintura también, que es el sistema duplex, ¿no? Pero de 6 hasta
un pH casi al límite de ser alcalino, que es un pH 13, el galvanizado desempeña muy bien y tiene una muy baja pérdida de espesor, ¿no? Pero para eso es muy recomendado lo que se utiliza el sistema duplex para mejorar este desempeño, ¿no? Cuando hablamos también de ambientes subterráneos, que está totalmente relacionado a una mina, por ejemplo, para procesar minerales, aquí es un gráfico 3D que habla más o menos de la distancia del pozo a la profundidad y a la corrosividad, ¿no? Entonces, cuanto mayor es la distancia del pozo y la profundidad, mayor va a ser la corrosividad. Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta también. Y ese es un otro factor que hace con que galvanizar, principalmente cuando estamos hablando de ambientes subterráneos, pues se vuelve más importante, ¿no? Algunos casos de éxito en este sector, empiezo obviamente por la mina nuestra que va a salir a operación el próximo año. Al final, Nexa, con los temas que hemos tenido en Brasil, hoy en día es muy difícil poner la mina, ¿no? Al final el gobierno está muy encima a la hora que uno va a poner una mina, con razón. En los últimos años hemos tenido 2 accidentes ambientales muy graves, y hay que estar muy pendiente de eso, ¿no? Y Nexa, pues, ha buscado una excelencia operativa y utilizar lo que hay de más moderno, como por ejemplo 100% de utilización de agua, rellave en seco, ¿no? Entonces habrá un secado de rellave antes de enviarse a la poza, ¿no? A la poza de desechos. Un enfoque en la co-creación de un legado para la comunidad. La ciudad de Aripuanã, pues, era muy pequeña, era un pueblo, y al final ahora ya está con escuelas, está con hospitales, está con estructuras. Y obviamente hay también el tema de que 50% del cuerpo de trabajo, sea en todos los niveles, bajo la mina o no, nuestra meta es tener 50% de mujeres en el cuerpo, y obviamente teníamos que galvanizar las estructuras, ¿no? Y bueno, al final, como dice, ¿no? En casa de herrero, cuchara de palo, así se dice, creo, ¿no? Pues al final tuvimos que ajustar todo el proceso, porque inicialmente el proceso estaba para ser pintado, y con nuestro equipo hemos conseguido trabajar con los ingenieros de proceso y ajustar el proceso. Entonces todo lo que sería estructura soldada al final se reemplazó por fijadores en el proyecto, y lo que será galvanizado son desde las estructuras de la construcción de los edificios, como podemos ver acá, los racks de tubería, los almacenes, talleres, y las estructuras de las fajas transportadoras. Van a ser galvanizados más o menos, ya han sido galvanizados realmente 3.100 toneladas de estructura, ¿no? Hay algunos ejemplos de cómo quedó el proceso. Puede pasar, por favor, señorita. Y ahí es donde quiero empezar a entrar en análisis de costo, ¿no? Al final, cuando hemos hecho las cotizaciones del proyecto y hemos visto que comparar el pintado con el galvanizado, pues para las estructuras metálicas el galvanizado era el 7% más caro, y para las fajas transportadoras aún más, el 9%. Pero en esta búsqueda de la excelencia operacional, para evitar mantenimientos, pues adoptamos un otro tipo de análisis de costo que no solo el análisis inicial, ¿no? Entonces, también pensando en la sostenibilidad, pues la idea es enfocarse no solo en el análisis inicial de costos, sino también en la vida útil de todo el proceso, pensando en las futuras generaciones. Y con eso se adoptó el análisis del costo del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Pero en el Perú se dice que hacer análisis de costo es algo muy engorroso, ¿no? Es complicado, es complejo. Entonces, la AGA, que es la American Galvanizing Association, ha desarrollado esta herramienta que yo voy a enseñar en la próxima diapositiva, que ayuda mucho a hacer este tipo de análisis, ¿no? ¿Y por qué es un poco complicado, no? Porque al final, en un análisis de costo no es solo el CAPEX del proyecto, ¿no? El CAPEX del proyecto es fácil calcular cuánto me ha costado el proyecto, cuánto me ha costado la adquisición, cuánto me ha costado el montaje,
pero al final existe un OPEX que empieza a ser un poco más complejo de calcular. Y todo eso llevado a una sumatoria, un horizonte de análisis, a una tasa efectiva de descuento, y la sumatoria de costos está desde los costos iniciales, que es la compra, la adquisición, hasta los costos operativos de energía, mantenimiento, costos de operación, costos ambientales, hasta pues restar una depreciación del proyecto, ¿no? Entonces eso hace con que sea un análisis bastante complejo. Y al final, desafortunadamente, para un analista de costo, los análisis indirectos, que es la facilidad de acceso, tiempo de viaje, pérdida de productividad, parada de planta para mantenimiento, los costos indirectos son de 5 a 11 veces más costosos que los costos directos del proyecto, que son el inicial y las instalaciones básicamente, ¿no? Y cuando hablamos de un sistema de pintura es más o menos eso, ¿no? ¿Qué material se va a utilizar? ¿Cuál es el número de revestimiento? ¿Cuál es el método de limpieza? Y sabemos que un sistema de pintura es mucho más complejo y hay un abanico de opciones mucho más relevantes, ¿no? No sé si se puede ver bien de ahí, pero de acá no, pero al final estos son los parámetros muy parecidos con el proyecto Aripuanã que puse en la herramienta, y los costos iniciales son parecidos, un sistema galvanizado con de pintura, pero cuando llevamos al ciclo de vida a 60 años, que es lo que está ahí, el galvanizado puede ser 97% más económico que pintar las estructuras. Este es un análisis muy parecido, aquí creo que se ve un poco mejor, en este caso para un análisis de 75 años, a una tasa de descuento de interés de 2%, inflación de 3% y un mix de producto, pero a un ambiente C3 que no es tan agresivo. Y aquí quiero llamar la atención para el sistema dúplex, ¿no? Que es el galvanizado y el pintado. Cuando hacemos el análisis inicial, comparando un sistema galvanizado y pintado con un sistema o solo galvanizado o solo pintado, parece muchísimo más caro, ¿no? Yo no voy a hacer eso, es muy caro galvanizar y pintar. Pero cuando llevamos a un análisis a 75 años, el galvanizado y pintado pasa a ser el segundo más barato, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta a la hora de tomar la decisión. Hay algunas fotos del proyecto, cómo está quedando. Puede pasar, señorita, que hay unas fotitos más ahí. Ese es nuestro proyecto que entra en operación al inicio del próximo año. Traje algunos otros casos, unos de Brasil, otros no. Ese es el caso de una mina de aluminio, ¿no? Porque somos fabricantes de zinc, cobre y plomo, pero podemos ver acá que cualquier tipo de mina deberíamos proteger las estructuras de la misma manera, ¿no? Entonces es una producción de aluminio primario y alumina en São Luís do Maranhão. Puede pasar, señorita, por favor. Un ambiente C5 y al final, al inicio del proyecto que hemos hecho, todas las fajas transportadoras inicialmente han sido galvanizadas, ¿no? Eso en 2007 y luego en 2010. Y luego ellos han visto, ese es un proyecto de Alcoa, la verdad, Alcoa Rio Tinto, es una joint venture, y al final todo se empezó a galvanizar. En el 2012 hemos hecho una inspección, el galvanizado estaba perfecto. Para este fin de año, ahora en diciembre, vamos a volver allá para hacer una nueva inspección. Y al final, el galvanizar todo también significa, como podemos ver ahí en la primera foto, también significa temas de seguridad, ¿no es cierto? Puede pasar, por favor, y aquí está el comentario que ellos han hecho después de la inspección. El uso del acero galvanizado en la estructura de los equipos para el tipo de actividad y ambiente agresivo brinda la mejor relación costo-beneficio, resultando en ingresos para la expansión de la empresa. ¿Sí? Un otro caso de una minería de hierro a un ambiente C5 también. Este es un caso interesante porque cuando hablamos de parada de planta, ¿no? Ese es un caso de Vale, donde uno tiene que llevar el minerio de una región de sierra y selva cerca al puerto, ¿no? Y para Vale,
una detención en la red ferroviaria significaba una pérdida de $8,000 por hora en la operación, ¿no? Y al final, con los 45 túneles y todo lo que tenían, pues han decidido por galvanizar todo lo que era la estructura, la malla ferroviaria, desde los postes, los propios carriles del tren, en fin, todo se galvanizó para evitar parada de transporte de mineral en los túneles. Por favor. El último caso de brasileños es el caso de Petrobras, es de una empresa de fertilizante. Eso hay pocas fotos, pocos ejemplos, pero llama la atención la agresividad que tiene el ambiente de fertilizantes, ¿no? Al final el gerente de manutención se ha dado cuenta de que era bueno el galvanizado porque tenía un poste de iluminación ahí, y un día almorzando estaba loco de tanto de manutención que tenía que hacer y ha dicho, pero ¿qué pasa con este poste que yo nunca tuve que tocar? Y al final, estudiando, se ha visto que el tema era por ser galvanizado. ¿Puede pasar, por favor? Algunos otros casos también de minería, ya estoy por terminar mi presentación. Esto es un caso en Sudáfrica también, ¿no? de que tenían mucha dificultad de acceso y las condiciones climáticas extremas. Este caso es interesante porque han tenido que dañar el sistema dúplex para realizar las inspecciones, y después de 10 años una inspección reveló que el sistema dúplex estaba en condición excepcional, tanto que han tenido que dañar el revestimiento. Esta es una mina de carbón en Sudáfrica. Puede pasar, por favor. Una otra mina en África, en Mozambique. Este es interesante porque al final el proyecto incluyó el diseño y la fabricación, pero como podemos ver, había una logística muy compleja de transportar marítimamente las instalaciones, un transbordo en ferry, cubrir una distancia de 3 o 4 kilómetros, o sea, era muy difícil acercarse para hacer el mantenimiento. Entonces, como resultado, se espera que el galvanizado esté ahí por lo menos por 30 años. Una otra mina, también en Mozambique, inicialmente ellos creían que debido a la región rural, la mina iba a tener una categoría C1 y C2, pero al final han visto que las condiciones con el zirconio y el ácido al final volvían la región con una extrema agresividad, y a partir de ahí empezaron a galvanizar, ¿no? Por último, un caso de BHP Billiton en Australia, donde él habla de las bondades de galvanizar, cumplir los plazos ajustados, ¿no? Porque el acero ya está listo para la construcción, mejorar la calidad del sistema, mejorar el control del proyecto, no es necesario pintar en el sitio, permite flexibilidad contractual, no tiene que tener gente ahí en la mina haciendo reparos, y reduce riesgos por ahí, ¿no? Y otra en Australia de Alcoa, recubrimiento intacto y de entrega durante la instalación, ocupación reducida del sitio, sin retrasos por mal tiempo, y inmunidad a los rayos UV, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, y como sabemos, la pintura no es resistente a los rayos UV mayormente, y también cuando hablamos de retraso de mal tiempo es justo por temas de la dificultad de pintar mientras el tiempo no esté bueno, ¿no? Algunas aplicaciones en la industria petrolera, estructuras metálicas, pipe racks, las bandejas portacables. Al final, todo lo que es de acero se puede galvanizar y posteriormente pintar por temas de seguridad, como podemos ver la parte amarilla, las tuberías rojas, como sabemos, tubería de agua que son verdes, por temas de norma tenemos que tener pintado. Energía fotovoltaica, en Brasil está un enorme el potencial del fotovoltaico, el galvanizado de las estructuras y el marco está en grande crecimiento, y las mismas refinerías y plataformas offshore. Para terminar, algunas oportunidades de energías renovables, ¿no?
Cuando hablamos de costo, el solar tiene un bajo costo, como $32 por megawatt hora, la energía eólica aún menos, $14 por megawatt hora, y cuando hablamos de energía carbón, de 60 a $140 por megawatt hora, y el gas de 41 a 74. Entonces aquí está el mapa del mundo del potencial de energías renovables, y ahí podemos ver Ecuador con un buen potencial, así como muchos de los países de la región, ¿no? Y para terminar, ahí están las oportunidades para la utilización del acero galvanizado, cuando vemos ahí también el crecimiento del sector fotovoltaico y eólico. En 2013 han sido galvanizados de 50 a 60 mil postes y soportes. En el 2050 la previsión es de irse a 300 a 350 millones de postes, lo que representa de 12 a 14 millones de toneladas de acero y prácticamente 1 millón de toneladas de zinc, además de nuevas subestaciones, transformadores, postes, instalaciones, baterías de zinc que se está desarrollando. Y en fin, galvanizar es sostenible, es estético, es durable, es productivo, es resistente, es económico, es versátil, es ágil, es reciclable, y seguramente es la mejor opción para estructuras de acero que necesitan ser protegidas. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Yo creo que se merece un aplauso más fuerte, ¿verdad? Sí, gracias. Un gran conocedor de un tema, gran fluidez, realmente le felicitamos, ingeniero. La empresa también le agradece y le entrega este certificado.